¿Cómo ves, querido Ezra Shabot? Te mando un gran abrazo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, las instituciones de este país se tambalean, tienen que actuar a la defensiva, ya sea el Tribunal Electoral, porque toma una decisión que pues puede ser polémica, pero finalmente es propia de su función como tal, para un lado o para otro, Luis, pero se trata fundamentalmente de instituciones que tienen capacidad de tomar decisión. Puede uno estar a favor o en contra, pero hay un sustento jurídico. Y ahí está el tema del Tribunal Electoral. Janine Talora puede decir que pues hay presiones, pero ahí está un sustento jurídico. Lo mismo sucede en la Suprema Corte de la Nación, en donde pues claramente la división o la argumentación más bien sobre el asunto de la constitucionalidad o no de la ley que le permite la subordinación a la Guardia Nacional, al Ejército, pues fue echada para atrás. Y es que cuando uno entra al tema de la discusión jurídica ahí, se da uno cuenta lo que los ministros fundamentalmente hicieron, pues fue una argumentación en ese sentido. Quizá lo mismo en el caso del Tribunal Electoral, Luis, hay argumentaciones también en el asunto del tema jurídico que allí, pues a diferencia del tema de la Suprema Corte, pues uno puede pues sí, estar o no a favor o en contra, pero hay sustento jurídico para ambas posibilidades. Es una interpretación real, una interpretación pues polémica, pero es un debate jurídico. En el caso de la Suprema Corte, estamos hablando de un debate de orden político. Lo que Arturo Saldívar hace en esta discusión es simple y sencillamente asumir el papel otra vez de un político. Ya no hablemos del Sí, tengo caso de problema. Saldívar, lo que Ya. sucede. Perdóname, es que se cortó por 2 segunditos. Ya recuperamos la comunicación. Una disculpa. Aquí, un tema técnico. Ya No, te escuchamos perfecto. no hay problema. En el caso de Saldívar, estamos ante una situación muy clara de asumir una postura de orden político. El mismo ministro que rechazaba hace unos años la ley de seguridad interior, precisamente por una supuesta subordinación o una subordinación real que tendría el poder de una Guardia Nacional o de una estructura de seguridad hacia el ejército, ahora en este caso, simple y sencillamente bajo el argumento de que es un Estado civil y que el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas, el asunto se diluye. Estamos metidos fundamentalmente no en una discusión sobre el tema de si la Guardia Nacional tiene un carácter civil o tiene un carácter militar o en dónde está el matiz y la legalidad jurídica. Esto, Luis, es un embate claro contra una institución. Es simplemente la discusión sobre si las instituciones del Estado mexicano tienen o no que subordinarse directamente a la decisión del presidente de la República. Porque puede uno estar a favor o en contra, insisto, esto ha sido claro, la inconformarse con las decisiones de la Corte es algo legítimo, absolutamente legítimo, no son la palabra o la voluntad divina, pero una cosa es la inconformidad con la decisión y otra cosa es la descalificación absoluta y total de la propia institución. Y aquí a lo que estamos caminando, a lo que nos estamos enfrentando, es básicamente a una descalificación de instituciones en la medida en que no responden mecánicamente a aquello que el Poder Ejecutivo va planteando una y otra vez. En este caso, yo no sé qué van a responder o qué va a decir con respecto al Tribunal Electoral, pero seguramente dirán que ahora sí actuaron con honestidad, etcétera, etcétera. Pero esto no es un asunto de estar actuando al contentillo del presidente de la República, es responder en función de una dinámica interna donde es cierto,
hay presiones de orden político, hay una combinación de una interpretación jurídica con un juego de poder. ¿Esto es real? No pensemos que hay una pureza legal como tal, pero o hay una justificación o hay una base sólida legal sobre la cual te basas para interpretar determinado hecho, o simple y sencillamente aquello que se asume como válido, pues no tiene ningún tipo de sostén. Y el problema de la ley que había en Ujú. paralelo, porque no pudieron volverla constitucional, Luis, es que no tenía ningún sostén. Por eso el presidente dice, en septiembre mando otra reforma constitucional, porque era la única forma real de, pues, hacer que finalmente las Fuerzas Armadas fuesen los responsables de la seguridad pública, cosa que lo prohíbe explícitamente la Constitución. Estamos en una crisis constitucional permanente, producto de este intento de subordinar al Poder Judicial, y ya lo tiene el Legislativo, a un Poder Ejecutivo omnímodo que no está dispuesto a aceptar ningún cuestionamiento, ningún golpe, digamos, de aquellos poderes que asumen que tienen capacidad de controlar al presidente de la República, Luis. Gracias, Ezra. Te seguimos ya en tu red en @zchabot. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Buen día.